Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la ecuación homogénea de orden 2. Asimismo, hablaremos sobre un método de reducción de orden para esta ecuación diferencial. Entonces, si consideramos la ecuación diferencial pues, de orden 2 de este estilo, igualada pues a 0, donde P de t, Q de t pues son funciones continuas en cierto intervalo a, b, este estilo de ecuación pues es la que nosotros vamos a denominar como la ecuación homogénea de orden 2. Bueno, entonces, teorema. Sea y sub 1 y y sub 2, dos soluciones de la ecuación homogénea. Bueno, entonces la función que es igual a la suma de estas dos funciones, digamos, multiplicadas por dos números reales, ¿cierto? O una combinación allí de las dos, con pues C1 y C2, pues números reales, será una solución pues de la ecuación homogénea. Entonces, vamos a realizar el siguiente procedimiento para poder demostrar ese teorema. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Bueno, C1, Y1 más C2, Y2, bueno, derivado dos veces, allí estaríamos derivando dos veces esta parte, más, bueno, P de t, tendríamos entonces C1, Y1 más C2, Y2, derivado aquí una vez, ¿cierto? En la Y, más tendríamos Q de t, factor de Y, pero Y ya sabemos que es igual a todo esto, ¿cierto? Es decir, C1, Y1 más C2, Y2, y aquí ya hemos terminado lo que corresponde a Y, y esto será igual a 0. Bueno, ahora vamos entonces a desarrollar los procedimientos que se encuentran allí. Entonces tendríamos C1, Y1 derivado dos veces, más C2, Y2 derivado dos veces, más P de t. Bueno, aquí como está derivado una vez, entonces tendríamos C1, Y1 derivado una vez, más C2, Y2 derivado una vez, cierra paréntesis, ¿cierto? Lo único que hice fue derivar lo que se encuentra adentro, ¿cierto? Ingresé pues el procedimiento de derivación allí, más Q de t, bueno, factor de C1, Y1 más C2, Y2, cierra allí y esto debe ser igual a 0. Ahora vamos a factorizar aquí, bueno, cuando nosotros destruimos este factor aquí, vamos a encontrar que aquí va a existir un término que tenga C1, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir acá. Entonces voy a sacar un factor común allí, C1, factor común, entonces aquí puedo sacar Y1'', ¿cierto? De aquí pues tendríamos más, cuando multiplico este término por este, voy a poder sacar entonces un P de t, que estaría multiplicado por Y1', ¿cierto? Que sería cuando multiplique estos dos, puedo sacar este factor allí, más, tendríamos acá un Q de t, y aquí ocurre básicamente lo mismo, ¿cierto? Cuando saco un C1. Entonces, cuando multiplico este por este, pues va a haber un C1 que puedo factorizar de esos términos, y adentro pues únicamente me va a quedar, Q de t multiplicado por Y1, cierra allí, más, ya terminé con C1, ahora lo voy a hacer con C2. Entonces, C2, factor de, aquí puedo sacar un factor común, ¿cierto? Es, entonces, Y2''. Aquí ocurre lo mismo cuando multiplico este término por este, entonces voy a poder sacar de allí un C2, me va a quedar, es decir, PT, y aquí cuando multiplica por este, pues sacaría un C2, me quedaría únicamente Y2'. Y ahora continúo con Q de t. Cuando multiplico este por este, voy a poder sacar un C2, es decir, me queda Q de t, Y2, y cierra allí. Entonces, esto será igual a 0. Entonces, llegamos a esta
expresión aquí. Importante tener en cuenta que como, digamos, habíamos considerado que el y1 era una solución, ¿cierto? Entonces, esta expresión debe cumplir con la condición de que al efectuarse aquí debe ser igual a 0. Miremos aquí, y1'', y1', ¿cierto? Y y1, que básicamente estaría cumpliendo con esta, digamos, expresión aquí, digamos, o evaluada en nuestra ecuación diferencial, ¿cierto? Y al evaluarse aquí, pues y1 evidentemente debe ser igual a 0 por ser, pues, una solución. Lo mismo ocurre acá. y2, perdón, es una solución de esta ecuación diferencial. Y al evaluarse aquí, miremos que aquí es como si nosotros la hubiéramos evaluado, y2, pues prima, ¿cierto? y1', y y2, ¿cierto? Y esto debe ser igual a 0. Entonces, esta expresión debe ser igual a 0, ¿no? Por la misma razón, porque y2, pues es una solución de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, tendríamos aquí que C1 estaría multiplicado por 0 más C2 que estaría multiplicado por 0 y esto evidentemente es igual a 0. Es decir, tenemos que 0 es igual a 0. Lo que quiere decir que se cumple una verdad allí, ¿cierto? Por lo tanto, podemos afirmar aquí, bueno, así, bueno, lo voy a escribir por acá, bueno, escribámoslo con color azul. Entonces, así, coma, y de t igual a C1, bueno, con YT más C2, Y2 de t es una solución, perdón, es una solución de la ecuación diferencial. Bueno, y así hemos demostrado ese teorema. Entonces ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces tenemos a y1 de t, bueno, igual a e de t, a e elevado a la t, y2 de t, bueno, digamos igual a e elevado a la menos 2t, y nos están diciendo que ellas son soluciones de esta ecuación diferencial, y nos piden pues verificar que si la suma de ellas, pues multiplicada por dos números reales, es una solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, se tiene que, bueno, o tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Tendríamos que, bueno, si, bueno, y es igual a C1 elevado a la, bueno, por e a la t más C2, digamos, por e a la menos 2t, entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos entonces aquí a calcular y'. ¿A qué sería igual? Entonces, cuando derivamos esta primera expresión por respecto a t, pues tendríamos la misma, básicamente. Aquí, cuando derivamos este término, una vez, pues bajaría el exponente, ¿cierto? Entonces me va a quedar como menos 2 C2 por e elevado a la menos 2t. Cuando derivo esta expresión me queda eso, ¿cierto? Digamos, y como necesitamos la segunda derivada, ¿cierto? Esto vendría siendo la primera, ahora necesitaríamos la segunda, entonces tendríamos que la segunda derivada de esta primera, ¿cierto? Sería igual, pues, cuando derivo esto con respecto a t, pues me va a quedar lo mismo. Y aquí vuelvo a hacer el mismo ejercicio, es decir, me va a quedar menos 2 por menos 2, ¿cierto? Cuando derivo, multiplicado por c sub 2 por elevado, digamos, por e elevado a la menos 2t. Y bueno, aquí hay algunos procesos que vamos a desarrollar. Entonces tendríamos que, bueno, c1 por e a la t, aquí tendríamos menos por menos, pues eso va a ser más, y 2 por 2, pues me va a dar 4, c2, e elevado a la menos 2t. Después de haber encontrado estas derivadas, se procede a reemplazar en nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a reemplazar. Nos están pidiendo aquí y'', ¿cierto? Entonces ya sabemos que es igual a esto que se encuentra acá, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a reemplazarlos. Entonces me quedaría C1
e a la t más 4 c sub 2, bueno, por e a la menos 2t, ¿cierto? Eso correspondería a y', más, dice aquí, y', pues es todo lo que se encuentra acá, bueno, c1 e elevado a la t menos 2, digamos por c sub 2, e a la menos 2t, ya terminado con y', menos 2, y ojo que aquí es importante colocar paréntesis, porque resulta que aquí hay un producto, ¿cierto? Menos 2 multiplicado por todo lo que representa y. Recordemos que y era esto, correspondería a ese término, ¿cierto? Entonces lo vamos a escribir por acá. Entonces tendríamos c1 e a la t más c sub 2 por e a la menos 2, cierra allí, y ya hemos terminado de reemplazar en nuestra ecuación diferencial, y esto debe ser igual a 0. Bueno, entonces vamos a desarrollar algunos procesos que podemos realizar allí. Entonces este término con este término pues se pueden sumar. Entonces tendríamos 2 veces c sub 1 por e elevado a la t, y aquí tendríamos que este término con este término pues se pueden operar, ¿cierto? Tienen signos contrarios, ¿cierto? Se restan y se conserva el signo del mayor valor, ¿cierto? Entonces me va a quedar que 4 menos 2, pues me va a quedar 2 veces c sub 2 por e a la menos 2t, ¿cierto? Y aquí pues tengo que desarrollar ese producto, ¿cierto? Aplicando propiedad distributiva. Menos 2 por este término, entonces menos por más, entonces me va a quedar menos. Y 2 por c sub 1, pues me va a quedar 2 c sub 1 por e a la t. Ya terminado con ese término, ahora continúo con el siguiente. Más por menos, pues sería menos. Y 2 por c sub 2, pues me va a quedar 2 veces c sub 2 por e a la menos 2t. Ya terminado allí de desarrollar ese producto, y esto debe ser igual a 0. Entonces tendríamos aquí que este término se puede operar con este término. Básicamente tengo dos de ellos y estoy quitando dos, por lo tanto estos dos términos se cancelan, y este término con este término también se pueden operar. Básicamente tengo dos de ellos y estoy quitando dos de ellos, por lo tanto se llega a que 0 es igual a 0. Entonces estamos verificando el hecho de que esta función, que está aquí es una solución de la ecuación diferencial que se había planteado allí. A raíz de esto podemos verificar el hecho de que si tenemos dos soluciones de nuestra ecuación diferencial, entonces la suma de ellas, tal cual como está expresada aquí, con dos números multiplicadas por dos números reales, pues será una solución. Ahora vamos a ver una definición. Entonces, el conjunto de funciones, digamos que se van a escribir a modo de vectores, tal cual como está aquí, f1, bueno, función 2, función 3, bueno, hasta una función sub n, que se ha denotado allí, es linealmente independiente, ¿cierto? Sobre el intervalo, bueno, supongamos que ya son continuas en un intervalo a, b, siempre que ocurre lo siguiente. Si yo multiplico escalares por cada una de las funciones allí, bueno, por la función sub 1, bueno, digamos un alfa sub 1, bueno, más alfa sub 2 por la función sub 2, bueno, así hasta un alfa sub n por nuestra función sub n, eso será igual a 0 únicamente, digamos, si alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3 hasta alfa sub n, todos ellos son iguales a 0. Digamos, allí podemos decir que son linealmente independientes, ¿no? Siempre que sus escalares sean todos igual a 0, tal cual como nos está diciendo allí. Bueno, ahora bien, el conjunto de las funciones, o sea, de estas mismas funciones, será pues linealmente dependiente. Ahora ya es dependiente, ¿no? Si existen escalares, bueno, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n,
no todos nulos. Aquí pues ya no vamos a considerar que todos sean iguales a 0, ¿cierto? Sino que tiene que haber algunos que no sean ceros, ¿cierto? A modo que el producto, digamos, de un escalar por nuestras funciones, así, bueno, alfa sub 1 por f sub 1, bueno, alfa sub 2 por f sub 2, bueno, hasta alfa sub n por f sub n debe ser igual a 0. Entonces, dos cosas que hay que considerar aquí. Linealmente independiente. Cuando son independientes quiere decir que no existe una relación entre las funciones. Por lo tanto, a modo que digamos esta suma sea igual a 0, ocurre únicamente cuando sus escalares son ceros. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Bueno, ahora, son dependientes, es decir, existe una relación entre las funciones, a modo que, digamos, el producto, digamos, de la suma de ellas por escalares, ¿cierto? Y no siempre, digamos, sus escalares nulos, digamos, la suma de ellos sea igual a 0. Entonces vamos a considerar este ejemplo ahora. Entonces el conjunto pues, de estas funciones, bueno, coseno de 2t, seno al cuadrado de t, 1, es linealmente dependiente en R. Es decir, existirán aquí alfa sub 1, bueno, alfa sub 2 y alfa sub 3, pues diferentes de 0, tales que al multiplicar, digamos, alfa sub 1 por la primera función más alfa sub 2 por la segunda función y un alfa sub 3 por, digamos, nuestra función igual, digamos, allí a 1, ¿cierto? Esta suma sea igual a 0. Pues, digamos, aquí, esta suma va a ser igual a 0. Ahorita lo vamos a verificar. ¿Listo? Lo importante aquí es distinguir que alfa sub 1 aquí vendría siendo menos 1, alfa sub 2 vendría siendo menos 2 y alfa sub 3 vendría siendo únicamente 1. Es decir, 1 por 1 tendríamos allí. Bueno, para poder probar esto vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí, pues, bueno, tendríamos aquí, sabemos o conocemos de una identidad trigonométrica que nos dice que coseno al cuadrado de t es igual a 1 más coseno de 2t sobre 2. ¿Listo? Entonces vamos a despejar aquí coseno de 2t, luego para reemplazarlo acá. ¿Listo? Entonces este está dividiendo, pasaría a multiplicar, tendríamos 2 coseno al cuadrado de t, ¿cierto? Igual a 1 menos coseno de 2t. Ah, perdón, aquí es más. Entonces, este está sumando, pasa al otro lado a restar. Es decir, tenemos 2 coseno al cuadrado de t menos 1 es igual a coseno de 2t. Entonces, ya tenemos allí una relación que podemos utilizar en nuestra expresión. Bueno, podemos utilizarla allá. Bueno, también tenemos otra relación aquí. Bueno, como el coseno de 2t está expresado en coseno de t, ¿cierto? Vamos a expresar esto en términos de coseno. Entonces, tenemos una identidad trigonométrica que dice que seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1. Bueno, de aquí vamos a despejar, vamos a poner seno de t en términos de coseno de t, bueno, es decir, nos va a quedar que seno al cuadrado de t es igual a 1 y esta expresión está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces tendríamos menos coseno de t. Entonces ya hemos llegado a estas relaciones aquí. Lo que sigue será reemplazar acá en nuestra expresión. Entonces tendríamos menos 1 es lo mismo que tener aquí, digamos, bueno, menos factor de, sería básicamente lo mismo. Y aquí tendríamos coseno de 2t, pero ya sabemos que es esta relación que está aquí. Entonces 2 coseno al cuadrado de t menos 1, cierra allí paréntesis, bueno, cerraría allí, menos 2 factor de, y seno de t ya sabemos que es igual a esto de acá, seno al cuadrado de t, perdón. Tendríamos que es 1 menos coseno al cuadrado de t y cierra aquí, ¿cierto?
Y aquí tendríamos más 1 por 1, pues ya sabemos que eso es 1, ¿cierto? Y bueno, vamos entonces aquí a desarrollar los procesos. Menos por más, pues va a ser menos 2, me quedaría únicamente, ¿cierto? Menos 2 coseno al cuadrado de t, y aquí menos por menos, más 1. Ya he terminado con este primer paréntesis, continúo con el siguiente, menos por más, menos 2 por 1, pues me va a dar 2, y menos por menos va a ser más, y 2 por coseno del cuadrado de t, pues me va a quedar 2 veces coseno al cuadrado de t. Ya he terminado con el segundo paréntesis, y no nos olvidemos del más 1. Bueno, y esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Pues, bueno, debería dar igual a 0. Bueno, vamos a verificar eso allí. Este término con este término son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, tengo dos de ellos y estoy quitando dos de ellos. Por lo tanto, ellos se cancelan, ¿cierto? Tendríamos aquí que 1 más 1, pues eso me va a dar 2, ¿cierto? Y no nos olvidemos que aquí estamos restando 2. Entonces, menos 2, 2 menos 2 es igual a 0. Evidentemente 0 es igual a 0. Entonces, se verifica la igualdad. Por lo tanto, podemos decir allí que este conjunto de funciones son linealmente dependientes en R. Porque existieron, digamos, tres números o digamos tres escalares, ¿cierto? A modo que al multiplicarse aquí con nuestras funciones, se pudo concluir que al sumarlas, estas dieron igual a 0. Entonces, ahora vamos a considerar la siguiente definición. Considera el conjunto de funciones. Bueno, ya tenemos nuestras funciones f sub 1, bueno, f sub 2 hasta f sub n. Entonces aquí el Gaussiano será pues digamos un proceso que vamos a desarrollar acá, ¿listo? A modo que para verificar, digamos, digamos qué tipo de soluciones tenemos aquí digamos cuando tenemos un conjunto de funciones de este estilo. Bueno, ya lo veremos más adelante. Entonces, el Gaussiano de nuestro conjunto de funciones se va a definir como lo siguiente. Bueno, W, que significa Gaussiano, ¿cierto? De nuestro conjunto de funciones será igual, bueno, tenemos entonces una primera fila aquí de las funciones f sub 1, bueno, f sub 2, f sub 3, f sub n. Bueno, la siguiente fila vendría siendo la primera derivada de f sub 1, primera derivada de f sub 2, primera derivada de f sub 3, hasta primera derivada del f sub n. La siguiente fila sería segunda derivada de f sub 1, segunda derivada de f sub 2, segunda derivada de f sub 3, segunda derivada de f sub n. Así, digamos, sucesivamente hasta llegar hasta la derivada n-1, ¿cierto? n-1. Entonces, dependiendo del número de elementos que tengamos en nuestro conjunto, vamos a derivar, digamos, hasta la derivada n-1. Bueno, entonces la derivada n-1 de la primera función, la derivada n-1 de la segunda función, la derivada n-1 de la tercera función, hasta la derivada n-1 de nuestra función sub n. Entonces vamos a desarrollar el siguiente ejemplo, calcular el Gaussiano de las funciones. Bueno, tenemos allí nuestro conjunto de funciones, entonces vamos a utilizar el Gaussiano, digamos, de coseno de 2t, seno al cuadrado de t, 1. Esto será igual, entonces, según nuestra definición anterior, vendría aquí nuestro, digamos, primera fila estaría dada por los elementos de nuestro conjunto de funciones, es decir, coseno de 2t, bueno, seno al cuadrado de t, 1. La siguiente fila vendría dada por la derivada de estos elementos de acá.
Es decir, la derivada de coseno de t vendría siendo entonces menos, y aquí como tenemos que sacarla, perdón, menos seno, ¿cierto? Menos seno de 2t, pero aquí como tenemos que sacar la derivada interna, entonces vendría siendo menos 2 seno de 2t. Ahora, aquí cuando derivamos esto, entonces nosotros tendríamos que primero aplicar la regla de la cadena, es decir, baja el exponente, entonces me va a quedar seno de t por la derivada interna, es decir, la derivada de seno, que vendría siendo coseno de t, y la derivada de 1, bueno, escribámoslo por acá, la derivada de 1, es decir, de una constante, pues ya sabemos que eso es 0. Bueno, aquí, importante, de pronto para reducir los procesos, utilizar algunas identidades trigonométricas o algunas relaciones trigonométricas. Entonces tendríamos allí, o se sabe que seno de 2t es igual a 2 veces seno de t por coseno de t. Entonces vamos a utilizar allí esa relación para poder reducir procesos. Entonces tendríamos aquí que, bueno, esto lo vamos a escribir, bueno, perdón, vamos a escribirlo con tinta roja, seno de 2t, bueno, perdón, tenemos que derivarlo, ¿no? Entonces ya sabemos que esta es esto, ¿cierto? Bueno, entonces aquí continuamos derivando, ¿cierto? Ya lo hicimos una vez, ¿cierto? Ahora tenemos que hacerlo la segunda vez. Recordemos que se deriva hasta n-1, ¿cierto? Son 3 elementos, entonces tendríamos como 3 menos 2, eso sería, perdón, 3 menos 1, eso sería igual a 2. Eso quiere decir que vamos a derivar 2 veces, ¿cierto? Ya derivamos una vez, ahora tenemos que hacerlo nuevamente. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿cierto? La derivada de seno, pues que es coseno, entonces aquí tendríamos que esto es menos 4 coseno de 2t, únicamente me quedaría aquí cuando derivo esto, ¿cierto? Y aquí ya no voy a derivar esta expresión, sino que voy a derivar este término que se encuentra acá, ¿cierto? Y la derivada de seno, pues vendría siendo coseno, ¿cierto? Entonces, tendríamos allí nosotros que derivar seno de 2t, entonces eso me va a quedar 2 coseno de 2t cuando lo derivo allí, y la derivada de 0, pues que es una constante, entonces vendría siendo 0. Entonces, por propiedades, digamos, de la resolución, digamos, esto es una matriz, ¿cierto? Podemos entonces aquí cancelar esta fila con esta columna, ¿cierto? Por propiedades, digamos, de las matrices, ¿no? Entonces, nuestro problema ahora se redujo a este de acá, ¿cierto? Entonces, tendríamos aquí que esto es menos 2 seno de 2t. Vamos a reemplazar entonces este término por este término de acá, ¿cierto? Sabemos que esto, pues, es igual a esto, ¿cierto? Entonces, lo vamos a escribir como seno de 2t sobre, bueno, esto de aquí sobre menos 4 coseno de 2t, 2 coseno de 2t, y entonces se redujo pues a una matriz 2 por 2, que es mucho más sencilla de resolver, ¿cierto? Entonces esto pues únicamente vendría siendo este elemento por este elemento, ¿cierto? Entonces menos 2 por 2, pues eso me va a dar menos 4, tendríamos seno de 2t por coseno de 2t, ¿cierto? Este por este, menos, recordemos el procedimiento allí, entonces aquí vendría siendo menos factor de el producto de este elemento con este elemento, es decir, menos 4 por, aquí se sobreentiende que tiene coeficiente 1, menos 4 por 1, pues me va a quedar menos 4 coseno de 2t seno de 2t. Entonces tenemos que resolver allí nuestro procedimiento. Entonces esto sería igual, entonces aquí
Bueno, entonces quedaría menos 4 seno de 2t coseno de 2t. Aquí tendríamos que menos por menos, pues eso va a ser más. Entonces tendríamos coseno de 2t seno de 2t. Bueno, perdón, aquí me faltó el 4, ¿cierto? Entonces aquí tenemos menos 4 de esto y tenemos 4 de esto. Entonces, como son dos cosas iguales y en la misma cantidad y pues, se están restando, entonces ese Gaussiano es igual a 0. A raíz del resultado que nosotros obtengamos realizando el Gaussiano, bueno, entonces vamos a poder, digamos, utilizarlo de la siguiente manera. Bueno, teorema. Si nosotros consideramos dos funciones aquí, y sub 1 y y sub 2, que son pues dos soluciones de una ecuación homogénea, bueno, una ecuación diferencial homogénea, entonces aquí tendremos dos tipos de soluciones. Aquellas soluciones donde el Gaussiano sea igual a 0, digamos de esas dos funciones, ¿cierto? El Gaussiano de y sub 1 con y sub 2, o si este Gaussiano con y sub 1 y y sub 2 es diferente de 0, ¿no? Tendremos esos dos tipos de soluciones allí. Bueno, dependiendo de ese tipo de soluciones que tengamos allí en ese Gaussiano, podemos especificar lo siguiente. Entonces, sean, digamos, bueno, nuestras dos funciones que son soluciones pues de la ecuación diferencial en cierto intervalo, a como b. Entonces, nosotros tenemos aquí que si el Gaussiano de estas dos soluciones de nuestra ecuación diferencial es igual a 0, digamos, si solo si, digamos, bueno, la ecuación 1 será igual a la ecuación 2, pero multiplicada por un, digamos, valor real. Digamos, aquí se puede presentar esta igualdad, ¿cierto? Si nosotros, digamos, tenemos que el Gaussiano es igual a 0, entonces tendremos que estas dos soluciones son iguales, básicamente va a existir, digamos, un real que multiplique a una de ellas, a modo que ellas dos van a ser iguales. Ahora bien, el otro caso es cuando el Gaussiano de estas dos soluciones es diferente de 0, ¿cierto? Esto ocurre, digamos, ¿o qué sería lo que nosotros tendríamos aquí? Tendríamos que la solución general, no una solución, sino la solución general, pues de la ecuación diferencial, estará dada por la suma de ellas, digamos, multiplicada por dos números reales. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplo de aquí. Entonces tenemos, bueno, una ecuación diferencial y tenemos dos soluciones de ella. Entonces vamos a verificar si digamos, si la suma de ellas multiplicadas por dos números reales, pues será la solución general, ¿no? Eso lo podemos hacer, entonces calculando el Gaussiano. Entonces tendríamos el Gaussiano de nuestras dos funciones, digamos, nuestras dos soluciones, aquí que vendría siendo pues coseno de t, seno de t, entonces estará dada, bueno, recordemos aquí, primero van nuestras dos funciones, bueno, coseno de t, seno de t, y luego tendríamos allí que como son dos elementos, ¿cierto? Recordemos que vamos a derivar hasta n-1, o sea, n vendría siendo dos elementos, vendría valiendo 2, ¿cierto? Y restándole 1, entonces vendría siendo la primera derivada, ¿cierto? Entonces, la derivada de coseno vendría siendo menos seno de t y la derivada de seno pues vendría siendo coseno de t. Bueno, ahora tenemos que resolver esa matriz. Entonces, esto vendría siendo coseno por coseno, entonces me daría coseno al cuadrado de t menos, por la fórmula, ¿cierto? Y menos seno de t por seno de t, pues eso me va a dar menos seno al cuadrado de t. Es decir, esto es igual al coseno al cuadrado de t, menos por menos me va a dar más, perdón, aquí me daría seno al cuadrado de t, y esto pues es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Que es igual a 1. Entonces,
ya sabemos que este gronskiano pues es algo que será diferente de 0, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, perdón, entonces escribamos como el gronskiano, digamos, del coseno de t, bueno, seno de t, nos dio pues diferente de 0, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces tendríamos aquí, bueno, una función y de t es igual, bueno, c sub 1 coseno de t más c sub 2 seno de t, ¿cierto? Nuestras dos funciones multiplicadas por dos números reales. Aquí hay que especificar que c1 y c2 pues pertenecen a los reales. Entonces, esta función será la solución general de la ecuación diferencial pues que habíamos considerado, ¿no? O sea, y' más y igual a 0. Eso nos lo garantiza el teorema que anteriormente vimos. Bueno, ahora vamos a mirar un método o un procedimiento a modo de que si conocemos una solución de la ecuación diferencial homogénea, podemos reducir el orden, digamos, de nuestra ecuación homogénea y poder encontrar una segunda solución. Entonces, si se conoce pues una solución distinta de 0, bueno, digamos y sub 1 de t, pues que sea diferente de 0, de la ecuación diferencial, pues de una ecuación homogénea, ¿cierto? Es posible encontrar una segunda solución, que la vamos a llamar y sub 2 de t, que va a ser linealmente independiente con la primera solución. Por lo tanto, si son linealmente independientes, su gronskiano pues será diferente de 0 y así su solución pues será una solución general, ¿cierto? Este método se debe pues a D'Alembert y consiste pues en lo siguiente. Bueno, digamos si nosotros tenemos aquí nuestra solución, digamos de nuestra ecuación diferencial, entonces podemos definir una segunda solución, digamos un y sub 2, digamos que va a ser igual al producto, digamos, de un número real o una constante aquí, ¿cierto? Por nuestra primera, digamos, nuestra primera solución, ¿cierto? Entonces, esto va a representar una segunda solución, ¿cierto? O va a ser básicamente también una solución de la ecuación diferencial. Bueno, entonces, si en nuestra ecuación consideramos a c, digamos, como una función que depende de t, digamos, consideramos aquí que c sea igual a b de t, entonces se determinará pues una función que estará dada por esta relación, ¿cierto? Es decir, y de t será igual a b de t por y sub 1, que era por y sub 1 de t, que pues esta era la función que nosotros, digamos, la solución que se conocía, ¿cierto? Entonces, digamos, esta vendría siendo pues una solución, digamos, de nuestra ecuación diferencial. Bueno, la vamos a considerar así. Entonces tendríamos aquí que cuando vamos a reemplazar aquí, vamos a necesitar entonces la segunda derivada y la primera derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo? Tendríamos lo siguiente, es decir, y' vendría siendo entonces aquí, bueno, la primera derivada, bueno, de b', digamos y, más b sin derivar por y derivada. Esa vendría siendo la y', recordemos que es el producto de dos funciones, ¿cierto? Existe una regla de derivación aquí, y la segunda derivada estaría dada, bueno, vamos a derivar entonces este término que también vendría siendo un producto de funciones, bueno, entonces me quedaría b' por y más b', y'. Bueno, ya he terminado con este primer término, continúo ahora con este término de acá, me quedaría entonces b', y',
más b, y prima prima. Lo siguiente sería reemplazar estos, digamos, elementos de aquí, digamos, estas derivadas, en nuestra ecuación diferencial. Entonces, ahora debemos reemplazar, digamos, entonces, como esta es nuestra ecuación diferencial, vamos a reemplazar entonces estos valores allí. Entonces, y prima prima, entonces vendría siendo, reemplacemos b prima prima, y más, entonces tendríamos allí nuestro siguiente elemento, perdón, aquí era pues y sub 1, ¿cierto? Pues nuestra función, pues, digamos la solución 1, ¿cierto? Entonces aquí vendría siendo y1, ¿cierto? Por perdón, b prima, estamos aquí, ¿no? En la y prima prima, entonces vendría siendo b prima prima por y sub 1 más b prima por y sub 1 prima más b prima y prima sub 1 más b y sub 1 prima prima. Hasta allí lo que corresponde a y prima prima más p de t, que está multiplicando únicamente a y prima, pero y prima es este elemento, todos estos elementos que están acá, es decir, me va a quedar b prima y sub 1 más, vendría siendo b por y sub 1 prima. Cierra allí, he terminado entonces con este elemento, más, me quedaría q de t multiplicado por y. Recordemos que y era el producto de b por t. Entonces aquí es b por y sub 1, perdón. Entonces aquí me quedaría y sub 1 y esto debería ser, todo eso debería ser igual a 0. Ahora, aquí existen dos elementos que son iguales. Entonces, esos dos elementos pues se van a poder sumar. Entonces, tendríamos aquí b prima prima y sub 1 y estos dos pues me van a dar dos veces b prima y sub 1 prima más b y sub 1 prima prima más p de t factor de b prima y sub 1 más b por y sub 1 prima, cierra allí, más q de t, factor de b por y sub 1, y todo esto debe ser igual a 0. Entonces, ahora vamos a destruir aquí este factor. Entonces tendríamos lo siguiente, b prima prima, y sub 1, más dos veces b prima, y sub 1 prima, más b, y prima prima, y sub 1 prima prima, más p de t por este elemento, pues me va a quedar p de t, b prima, y sub 1, más este elemento, ahora por este elemento me va a quedar p de t por b, y sub 1 prima, ya terminado de multiplicar allí, más este elemento de acá, pues que sería q de t, b, y sub 1, y todo esto debe ser igual a 0. Ahora vamos a organizarlos de la siguiente manera. Vamos entonces aquí a factorizar, bueno, un b prima prima, entonces tendríamos de la siguiente manera, quedaría y sub 1, bueno, no hay más elementos con b prima prima, ¿cierto? Entonces me quedaría y sub 1, b prima prima, más, y aquí vamos a factorizar todos los elementos que tengan y b prima, ¿listo? Entonces, vendría siendo aquí, este elemento tiene un b prima, entonces voy a factorizar el b prima, de ahí me va a quedar 2y sub 1, bueno, ya usé este elemento, aquí no hay b prima, aquí hay un b prima, ¿cierto? Entonces me va a quedar más p de t, y sub 1, ¿listo? Y aquí tampoco hay b prima,
y aquí tampoco habría b'. Entonces, como factorizamos aquí b', pues aquí me va a quedar b' factor, ¿cierto? Más todos aquellos que tengan y, ¿cierto? Es decir, este ya lo habíamos utilizado, este ya lo utilizamos, entonces aquí, todos aquellos que tengan b. Vamos a usar este elemento que me quedaría y sub 1'', este elemento que me va a quedar como p de t, y sub 1', y este elemento de acá que sería más q de t, por y sub 1, y todo esto como tenían elementos de b, y todo esto debe ser igual a 0. Ahora bien, recordemos que y sub 1 era una solución de la ecuación diferencial, ¿cierto? La cual aquí en este término estaría evaluada, ¿cierto? Por lo tanto, al evaluarse debe cumplirse de que todo esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, toda nuestra expresión ahora se nos convirtió en este término. Es decir, y sub 1 por b'' más 2 y sub 1 más p de t por y sub 1 factor de b'. Esto como es 0, pues se anula, ¿cierto? Debe ser igual entonces a 0. Ahora, pues como llegamos aquí, vamos a dividir todo esto de acá entre y sub 1. Bueno, vamos entonces a dividir toda esta expresión, entre y sub 1 y pues por acá también y sub 1. Lo que hacemos a izquierda lo podemos hacer a derecha, ¿cierto? 0 entre y sub 1 pues seguirá siendo 0, ¿cierto? Aquí, ahora sí, repartimos esta base, entonces tendríamos aquí y sub 1 más 2 y sub 1 pues sobre y sub 1 más p de t y sub 1 sobre y sub 1, bueno, por b' igual a 0, ¿cierto? Eso lo puedo hacer por las propiedades de los fraccionarios, ¿cierto? Y aquí podemos simplificar términos. Este término se puede simplificar con este término y este término se puede simplificar con ese término que está allí. Había generado un error aquí al pasar la expresión aquí a y'. Entonces, bueno, estábamos aquí cuando repartíamos allí nuestra base, entonces aquí no se pueden simplificar porque es la derivada de este término, ¿cierto? No son iguales. Aquí sí podemos simplificar, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar como b'' más 2 y sub 1' sobre y sub 1 más p de t, todo esto multiplicado por b' y todo esto debe ser igual a 0. Entonces llegamos a esta expresión, digamos, y esta expresión pues será, digamos, es una ecuación diferencial de primer orden, escribirlo bien, de primer orden con, digamos, b igual a b'. Entonces vamos a utilizar allí ese cambio para poder resolverla, ¿cierto? Entonces aquí, como es una ecuación diferencial de primer orden, digamos una ecuación homogénea, ¿cierto? Entonces sabemos, digamos, o se resuelve por la siguiente manera, ¿no? Se resuelve, digamos, aquí como b', recordemos que lo estamos considerando como b que sea igual a b', igual a e menos integral, digamos, de todo este término que está acompañando a b'. Entonces, esta es una fórmula que expliqué en un video anterior. Bueno, menos integral de 2 y sub 1' sobre y sub 1 más p de t. Cierra allí y esto debe integrarse con respecto a t. ¿Listo? Entonces, bueno, esto será igual
bueno, digamos aquí me va a dar e, bueno, a la menos integral, saquemos este 2, bueno, vamos a repartir aquí la integral, menos 2, y sub 1' sobre y sub 1 menos, aquí menos por más, pues va a ser menos integral de p de t, bueno, perdón, y me faltó aquí el diferencial, ¿no? Con respecto a t, allí en ese caso. Bueno, entonces, esta integral sería fácil de resolver, pues simplemente podríamos hacerlo de la siguiente manera. Bueno, lo voy a hacer por acá en un borrador para poder posteriormente reemplazarlo aquí en nuestra expresión. Tendríamos entonces la integral de y sub 1' sobre y sub 1, la derivada con respecto a t. Aquí podemos utilizar, bueno, sea un u igual a y sub 1, entonces la derivada de u pues será y sub 1', y recordemos que está con, que y sub 1 depende pues de t, ¿cierto? Entonces me quedaría con el diferencial de t. Entonces allí pues eso me va a quedar únicamente como, bueno, du es igual a esta expresión que es esto que está acá, ¿cierto? Entonces me quedaría du sobre, y u pues es igual a y sub 1, entonces me va a quedar sobre u. Y esta es una integral inmediata que es logaritmo natural de u. Entonces, y como u vale pues y sub 1, entonces sería igual al logaritmo natural de y sub 1. Ya sabemos entonces a qué es igual esa integral. Bueno, por lo tanto, esto será igual a e menos 2, que está multiplicando a esta integral, que ya sabemos que es logaritmo natural de y sub 1, ¿cierto? Menos integral de p de t con respecto a la diferencial en t. Entonces llegamos a esta expresión allí y podemos hacer lo siguiente. Entonces, esto será igual aquí, bueno, lo voy a escribir de la siguiente manera, aplicando propiedades de los logaritmos, lo puedo escribir de la siguiente manera. Logaritmo de y sub 1 elevado a la menos 2, aquí menos integral de p de t con respecto a t. Bueno, esto será igual a su vez, bueno, a la e logaritmo natural de y sub 1 con potencia menos 2 por, lo voy a escribir así, como e elevado a la menos integral de p de t con respecto al diferencial de t. Bueno, recordemos que el producto de bases iguales hace que sus exponentes se sumen, ¿no? Por eso puedo utilizar allí, digamos, esta relación que escribí allí. Bueno, ahora, esto de aquí, pues, logaritmo natural y digamos, el exponente n son funciones inversas, ¿cierto? Por lo tanto, por estas propiedades de los logaritmos y de las exponenciales, que son funciones inversas aquí, porque ambas tienen, digamos, en base e y el logaritmo natural está en base e, entonces esto será igual únicamente a y sub 1 elevado a la menos 2 por e, bueno, a la menos integral de p de t con respecto a t. Es decir, tendríamos aquí que b', bueno, vamos a escribirlo con otro tono aquí, color. Bueno, es decir que b' es igual entonces a e elevado a la menos integral de p de t con respecto a t sobre, y aquí utilizando las propiedades de los exponentes puedo cambiarlo a modo que su exponente cambie de signo. ¿Listo? Entonces me va a quedar y sub 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos que la segunda, digamos, la segunda solución, digamos, conociendo una solución, ¿cierto? Habíamos antes mencionado que se conocía una solución, digamos que b aquí para nosotros será igual a la integral de e elevado a la menos integral de p de t con respecto a t, todo esto sobre y sub 1 al cuadrado, y debe integrarse con respecto a la variable t. Entonces, con esta fórmula nosotros podremos determinar la segunda solución.
conocida pues una primera solución. Entonces ahora vamos a desarrollar este ejemplo. Entonces dice, una solución de la ecuación de Legendre de orden 1, esta es la ecuación diferencial, con, digamos, t está entre menos 1 y 1, ¿cierto? No puede ser igual a 1 ni a 1, ¿cierto? Está en un intervalo abierto, ¿cierto? Es y sub 1 de t igual a t. Hallar una segunda solución linealmente independiente, ¿cierto? Para ello, pues, tenemos que utilizar el método de reducción de orden, ¿cierto? Pero antes tenemos que darle a esta ecuación diferencial la forma tradicional, ¿cierto? Es decir, que nos quede de la forma y' más p de t, y' más q de t por y igual a 0. Es decir, tenemos que darle esa forma. Para ello, podemos dividir toda la expresión por este término, ¿cierto? Para que este término nos quede libre, tal cual como está acá, o nos quede solo, ¿cierto? Ahora bien, podemos dividir entre ese término porque resulta que t es un valor que está entre menos 1 y 1, pero está en un intervalo abierto, es decir, no puede llegar a ser 1 ni tampoco puede llegar a ser menos 1, ¿cierto? Por eso esta expresión en ningún momento va a ser igual a 0. Por eso puedo dividir. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Tendríamos entonces aquí, bueno, vamos a escribirlo bien, 1 menos t al cuadrado, y', dividido entre 1 menos t al cuadrado, ¿cierto? Menos 2t, y', dividido entre 1 menos t al cuadrado, bueno, más 2y sobre 1 menos t al cuadrado igual 0 sobre 1 menos t al cuadrado. Bueno, dividí todas las expresiones, ¿no? Evidentemente puedo hacer eso por las propiedades de los números fraccionarios, ¿cierto? Puedo hacer eso, ¿no? Y la igualdad pues se va a mantener allí. Divido tanto la parte de la que se encuentra a la izquierda como la parte que está en la derecha. No obstante, aquí puedo simplificar este término con este término, se van a simplificar, ¿cierto? Por lo tanto, esto me quedará igual aquí, digamos, a y', ya me quedó sola, ¿cierto? Menos, me quedaría 2t por y' sobre 1 menos t al cuadrado, ¿cierto? Que es esta expresión que está aquí, más 2y sobre 1 menos t al cuadrado igual a, y esto pues cuando lo divido, pues eso será igual a 0. Entonces ya tenemos que nuestra anterior ecuación diferencial, pues ahora se convirtió en esa expresión que ya se parece, pues, digamos, a esta, digamos, ecuación diferencial que se denomina, pues, homogénea. Entonces, nuestra fórmula nos quedó de esta manera. Por lo tanto, aquí, P de t es igual al término que acompaña en y, ¿cierto? Entonces, ese término que está acompañando a y aquí es este término, todo lo que está acompañando allí, incluyendo el signo menos, ¿cierto? Entonces, P de t sería menos 2t sobre 1 menos t al cuadrado, ¿cierto? Y ya sabíamos que la primera solución, pues, era aquí y sub 1 igual a t. Ahora, ya podemos entonces utilizar nuestra fórmula. Bueno, entonces, tendríamos aquí que b de t es igual, entonces, a la integral de e a la menos integral de p de t. P de t es menos 2t sobre 1 menos t al cuadrado, y esto debe integrarse con respecto a t, ¿cierto? Y todo esto sobre y sub 1 al cuadrado, que para nosotros vendría siendo t al cuadrado.
Bueno, y esto debe integrarse con respecto a la variable t. Bueno, entonces esto será igual a la integral, allí, bueno, de e integral, aquí tendríamos que menos por menos pues va a ser más, me va a quedar como 2t sobre 1 menos t al cuadrado, y debe integrarse con respecto a la variable t sobre t al cuadrado por el diferencial en t. Bueno, vamos entonces a solucionar aquí esa integral, ¿no? Lo vamos a hacer en un borrador aparte, entonces tendríamos que la integral de 2t sobre 1 menos t al cuadrado por dt. Entonces vamos a hacerlo aquí como en un borrador por acá. Entonces sea, lo vamos a hacer por sustitución, u igual a 1 menos t al cuadrado. Entonces la derivada de u será igual a menos 2t por el diferencial de t. ¿Listo? Entonces, aquí nos faltaría un signo menos, pero vamos a utilizarlo o lo vamos a disfrazar de la siguiente manera. Si yo saco un menos acá y ingreso un menos acá, entonces menos por menos pues será más, ¿cierto? Es una manera como de disfrazarlo, pero pues me servirá para poder realizar el proceso de integración. Entonces tendríamos que menos integral, aquí todo esto pues va a ser igual a du, ¿cierto? Sobre, y u pues vale lo que se encuentra en la parte del denominador, ¿cierto? Entonces me quedaría sobre du, ¿cierto? Es decir, esto es igual a menos logaritmo natural de u, es decir, es igual a menos logaritmo natural, y u, recordemos que era esta expresión que está allí, es decir, 1 menos t al cuadrado. Ahora ya sabemos a qué es igual entonces esa integral, perdón, esta pequeña integral, ¿no? Por lo tanto, esto será igual a la integral de e elevado, pues ya sabemos que esto pues es esta integral a la menos logaritmo natural de 1 menos t al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto sobre t al cuadrado. Bueno, utilizando propiedades de los logaritmos podemos escribirlo de la siguiente manera, como la integral de e elevado a la logaritmo natural de 1 menos t al cuadrado, y este coeficiente puede pasar a ser ahora exponente acá. Bueno, por propiedades de los logaritmos sobre t al cuadrado. Entonces hemos llegado hasta esta expresión, digamos, y aquí utilizando unas propiedades, digamos, considerando más bien, digamos, que la función exponencial en base e con el logaritmo natural en base e son dos funciones inversas, ¿cierto? Por lo tanto, esto será igual a la integral, digamos, de 1 menos t al cuadrado elevado a la menos 1 sobre t al cuadrado, y esto debe integrarse con respecto a la variable t. Aplicando propiedades de los exponentes, puedo escribir esto ahora como 1 sobre t al cuadrado sobre, por menos 1 por menos t al cuadrado, y me quedaría de esa forma. Eso es igual, entonces, utilizando aquí propiedades de la factorización, puedo escribirlo de la siguiente manera, como t al cuadrado, factor de 1 menos t, factor de 1 más t. Entonces, para poder, aquí me faltó el diferencial con respecto a t y el diferencial con respecto a t. Entonces, para poder resolver esta integral, hay que hacer uso de un proceso de fracciones parciales. ¿Listo? Para ello, los invito a mirar uno de mis videos donde explico todos los casos, digamos, de los procesos de integración para fracciones parciales. Bueno, resolviendo entonces allí esa integral, nosotros tendremos que eso será igual. Después de utilizar fracciones parciales, se concluye que esta expresión se va a poder escribir como esa expresión que se encuentra allí, que es una expresión pues que se podrá integrar de una manera mucho más sencilla.
Entonces ahora vamos a solucionar esta integral, ¿cierto? O sea, b de t pues será igual a la solución, digamos, de esa integral, ¿cierto? Vamos entonces por partes, digamos, será igual a la integral, vamos a repartirlo aquí como 1 sobre t al cuadrado con respecto a t más integral, bueno, aquí podemos sacar un medio de 1 sobre 1 más t más un medio de integral, digamos, de 1 sobre 1 menos t con respecto a la variable t, y bueno, acá también me había olvidado la variable dt, ¿cierto? Y vamos entonces, empecemos integrando esta pequeña fracción de allí. Entonces, bueno, lo vamos a hacer en un borrador aparte, digamos, tendríamos, pues, eso vendría siendo integral de 1 sobre t al cuadrado con respecto a t, digamos, sea u igual, digamos, perdón, bueno, podemos escribir esto de la siguiente manera, ¿no? Podemos escribirlo como t al cuadrado, perdón, t a la menos 2 por propiedades de los exponentes con respecto a t, ¿cierto? Entonces eso vendría siendo como t menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Es decir, esto será igual entonces a t a la menos 1 sobre menos 1. Es decir, esto es igual entonces a 1 sobre t a la menos t, utilizando propiedades de los exponentes, lo que sería lo mismo decir menos 1 sobre t, ¿cierto? Esto lo único que me indica es que la fracción, digamos ese número que vendría siendo, o digamos esa expresión que tiene forma de número fraccionario, sería pues una fracción negativa, bueno, como está escrita allí, ¿cierto? Entonces esto vendría siendo menos 1 sobre t, ya tenemos allí la solución de esa integral, bueno, y nos falta ahora pues continuar acá, más un medio, y esto vendría siendo, si lo realizamos como logaritmo natural de 1 más t, y cuando desarrollamos esta integral, pues eso vendría siendo menos logaritmo natural de 1 menos t. Entonces tendríamos esa expresión tal cual como está allí. Bueno, entonces aquí, digamos, b de t será igual a esto, y esto será igual pues a 1 sobre t. Podemos factorizar aquí, digamos, un medio, ¿cierto? Lo podemos factorizar, tendríamos logaritmo natural de 1 más t menos logaritmo natural de 1 menos t, y aquí adentro podemos utilizar propiedades de los logaritmos, ¿cierto? Entonces, esto será igual a menos 1 sobre t más un medio de logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t. Propiedades de los logaritmos. Entonces, ahora para definir nuestra segunda solución, digamos, ¿cómo nosotros sabemos por la teoría que expliqué anteriormente que, digamos, y sub 2, ¿cierto? Que depende de la variable t, era igual al producto, digamos, de b de t por la primera solución, ¿cierto? Que nosotros conocemos. Esta pequeña expresión nosotros ya la conocemos, el ejercicio nos decía que y sub 1 era igual a t, ¿cierto? Y ahora ya encontramos esta pequeña, digamos, o esta función, ¿cierto? Ya sabemos quién es b de t, ¿cierto? Lo siguiente será pues reemplazar allí. Entonces tendríamos aquí, entonces, tendríamos que y sub 2 de t es igual, bueno, b de t pues vendría siendo menos 1 sobre t, factor de, bueno, aquí más un medio, logaritmo natural, bueno, de 1 más t sobre 1 menos t, bueno, todo esto que corresponde a b de t debe estar multiplicado por la primera solución que ya conocíamos, es decir, por t. Bueno, aquí podemos desarrollar este producto, es decir, que y sub 2 será igual pues a t por
menos 1 sobre t, pues eso me daría pues menos t sobre t, ¿cierto? Se sobreentiende que tiene base 1 y la multiplicación de números fraccionarios se hace de forma directa, ¿cierto? Más t por por 1/2, pues me va a quedar t medios, logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t. Podemos aquí entonces simplificar, es decir, eso será igual, aquí puedo simplificar una t con una t, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar menos 1 más t medios, logaritmo natural de 1 más t sobre 1 menos t. Y esa vendría siendo la segunda solución linealmente independiente, digamos, de la ecuación que estábamos trabajando aquí en este ejercicio que correspondía pues a la ecuación de Legendre. Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.